Y les damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta observación que tenemos del Tonalpohualli 260 días. Ya estamos en los últimos, ya estamos prácticamente a 11 días. Ya este es el segundo tonal de esta última trecena, entonces, pues por ahí, del 6-7 de mayo, en esa transición, pues vamos a dar el cierre y por supuesto el reinicio de esta cuenta. Muchas gracias por las aportaciones que cada uno de ustedes hace. Y pues me voy a permitir compartir la pantalla de una vez para irnos rápido. Y esperemos que ahí empiecen a ver la pantalla con la presentación. Es prácticamente la presentación de Tostli. La trecena Tostli, o como algunos también le llegan a llamar, la trecena de Tostli. Aquí tenemos una reproducción también fiel de la Mostli Borgia, también en estuco sobre papel amate. Y pues vemos aquí en el Ipali de los señores. El Ipali es como un trono, el Ipali es como un asiento en donde la persona más importante o con la mayor autoridad es la que se sienta. Y tenemos entonces aquí a Xiuhtecutli, que curiosamente viene ligado a los inicios, es una manifestación, un teo, o si le quieren llamar también un dios, una deidad ígnea, es decir, la representación misma del fuego en sus diferentes advocaciones, que es no tan solo de los inicios, que lo hemos enfatizado muchas veces, sino también en este caso de los cierres. En realidad el fuego que todo lo consume, el fuego este turquesa, eh, el hecho de que consuma todo nos debe de dar a entender por qué significa, por qué acompaña a los cierres. Eh, Cabe señalar la diferencia de las trecenas eh, con los regentes, muy diferente cuando aparece el glifo solo o normal en cualquier parte de la trecena. En el caso de Tostli, en el caso de Tostli vamos a nosotros a encontrar no al regente acostumbrado que es Meyahual o Mayahuel, sino en este caso vamos a tener a Xiuhtecutli. Lo vemos aquí, entonces nos llegan de repente a preguntar por qué Xiu, por qué Xiuhtecutli y no algún otro nombre referente al fuego, por qué eso el señor turquesa. Bueno, la importancia de inicio y cierre de ciclos era tanta que en esta representación la vemos con un énfasis vestido totalmente de turquesa. Viene el collar, viene en el tocado, viene los aretes, los colguijes, todo viene de turquesa, inclusive algunas plumas, el, el chiu, el color turquesa, lo viste todo. Es algo precioso, es algo de alto valor. Y entonces, si nosotros lo vemos, a pesar de que su color siempre va a aparecer en color rojo, por esa referencia ígnea al fuego, la vestimenta es la que también le otorga esa supremacía o esa jerarquía que tiene dentro de la importancia en la cuenta del tiempo. Vemos entonces aquí a Xiuhtecutli, vemos ahí también algunos de los elementos que acompañan a la regencia. En este caso tenemos a Tezcatlipoca
en esta ocasión, como lo vemos aquí, con la piel desprendida, literalmente vemos en diferentes ocasiones al mismo personaje es Chipetotec, desollado o al que se le quita la carne, y lo vemos casi siempre en, representado así, con la piel de las manos colgando para tener esa referencia, ¿no? Hay la misma advocación de Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca rojo, Tlatlauqui Tezcatlipoca, es el corregente de esta trecena, lo que quiere decir que no tan solo por el color rojo, sino que estamos cerrando un periodo importante, estamos cerrando 260, estamos cerrando en estos 13 días todo lo que trabajamos anteriormente, incluso el pasado 13 masa, en donde la cuestión emocional queda resuelta en la trecena anterior, pues prácticamente este es el inicio del final. Es el inicio de esta cuenta, entonces ya todo debe de estar resuelto. Ya cada uno de los rumbos fue atendido, le pusimos atención no tan solo en la resolución, sino también en su desarrollo, en el cultivo mismo, en cada uno de los aspectos. Y para eso, pues vamos a adelantar una imagen aquí en donde resumimos y encontramos los 5 glifos correspondientes al sol. La cromática o el color asignado es el amarillo. Estamos hablando una cromática previa a los mexicas. Y vemos aquí, si los nombramos en nombre de aparición, Quetzalin, Toxtli, por supuesto, que hoy inicia este periodo de 13 días, en donde vamos a encontrar los siguientes 4 glifos. Todos estos los vamos a encontrar. Malinali, la renovación, una referencia muy directa también con el conejo, tanto por Meyahuel como por Pacteca. Coscacuautli, un reciclador terrestre. Y por supuesto el último 13 flor, que es de los más importantes conceptos que nosotros podemos aprender y que engloba no tan solo el cerrar por cerrar o el decir se acaba el día, el cumplimiento del propósito y no tan solo de la trecena, no tan solo de los últimos 52, no tan solo del rumbo, sino de los 260. Y con eso, pues el propósito de nosotros mismos tuvo que haber sido cultivado durante esta transición y a feliz término pues, es el que cierra. Vemos entonces que Tostli resume también todos los atributos que les compartimos en el grupo con respecto al aspecto físico. Recordemos que, y esto lo decimos para los que inician en este estudio, los rumbos tienen su aspectación, sus aspectos a desarrollar, no tan solo el energético, el mental, el emocional, en el caso del sur es el físico, y con esto entendemos que tiene que ver con la salud, el ejercicio, el descanso y por supuesto la manifestación o materialización. Algunos le llaman abundancia, pero el concepto de nuestros abuelos que tenían respecto a la abundancia, pues no eran meramente el dinero, sino ese estado donde no sientes necesidad. Y de eso ya estuvimos hablando, vamos apuntalando al último glifo que es Xochitl, y ahí la plenitud pues, va a ser manifiesta en todo. Si es terrestre y si es un aspecto físico tangible, visible, que se puede tocar, ya manifiesto, entonces quiere decir que todo el trabajo que nosotros hicimos, no tan solo la concepción de nuestros proyectos, no tan solo el diseño que le pudimos llegar a dar a estos sueños, a estos anhelos, a estos
emprendimientos que nos pusimos, no tan solo lo sentimos, ya resolvimos la cuestión de la gestión emocional, también los atendimos, pero de nada sirve todo ese trabajo si no hay resultados tangibles. Y esa es la trecena para el cierre. Entonces, pues es una trecena de acción, es una trecena en donde pues ya es prácticamente el examen, no, el examen no te lo hace nadie, el examen pues es tú mismo tomas conciencia, eh, y para eso tenemos esos 13 días por si hay algún detalle todavía pendiente, y si lo podemos modificar, lo modificamos, y si no, lo aceptamos, pero aceptamos la sabiduría, la lección, y eso nos prepara para el siguiente ciclo. Es decir, el siguiente ciclo vamos a estar muchísimo más capacitados, habiendo logrado esa evolución, que es el que da el nombre al taller, 260 días para tu evolución. Quienes hayan estado en estos 52, y ustedes mismos lo han dicho, han visto cambios, no tan solo en su forma de pensar y de actuar, sino tangibles. Estamos hablando también de la salud. El signo Toshtle, y aquí lo vemos en esta representación, que siempre ponemos el color del rumbo aquí para identificarlo, el glifo, que no debe faltar, y cuando no hay numeral, cuando es el que le da el nombre a la trecena, pues ponemos al regente de la trecena en esta esquina. Y en este caso, pues ese lugar lo tiene Xiuhtecutli. Xiuhtecutli, el señor de los inicios, nos va a acompañar porque prácticamente es un reinicio de cada uno de los 13 días. Un antes y un después en un periodo que nos va a preparar para llegar al 100 dentro de 13 días. Bueno, 11 días. Vemos entonces aquí esa representación. Esta es la misma, es una reproducción digital de la misma imagen de trecena del Códice Borgia. Y dentro de las imágenes mánticas también llegamos a encontrar a Xiuhtecutli aquí con el mamahuastle, esta herramienta que se utilizaba para encender el fuego, punzando precisamente al inicio, al Zipactli, a esta criatura que vemos aquí, y de ahí sale el fuego. Es por eso que lo podemos encontrar como referencia también en las leyendas, ¿no? Xiuhtecutli lo vemos aquí, y lo vamos a ver presente en todos los días, por eso es el regente de 13. Entonces, el trabajo para este periodo es preguntarnos qué vamos a reiniciar. ¿Falta por terminar algo? ¿Lo cerramos? Ok, y le vamos a dar bienvenida a algo para hacer algo nuevo, o para realizar una actividad, pero ya sabiendo que el periodo anterior ya pasó. La diferencia, como estábamos diciendo, cuando es una trecena, en el caso de la trecena Tosei Xiuhtecutli, cuando es solamente el signo, nosotros vamos a encontrar a Meyahual, mejor conocida como Mayahuel. La encontramos más como Mayahuel, pero en realidad en el náhuatl el prefijo Mey es Maguey. Entonces, si bien algunos investigadores también coinciden en que tal vez sea tiempo de empezar a nombrar como Meyahual a esta deidad o esta representación que es la regente del glifo, que les presentamos una reproducción en un mural. Aquí tenemos otra referente, por supuesto, al maguey, a la vida, y vamos a encontrar en los glifos terrestres muchas características en común. Por eso les pusimos la imagen con los 5 signos, 4, el del inicio y el del final, son de este rumbo y son los que vamos a tener en esta 13. Esta es la imagen correspondiente del códice Oamosli Yowalihecat, mejor conocido como el Borgia, y vemos a la misma Meyahual o Mayahuel sentada en ese Icpali de los señores como regente del glifo Toshli. Este es el sustento. Ahí tenemos la tinaja de pulque, y ahí tenemos las flores, tenemos los pantli,
Tenemos por aquí esto que es una flecha. Estamos hablando de que hay que poner la debida atención, la flecha, emblema de la atención, y voluntad con emblema del pantle. Cuando nosotros lleguemos a ese máximo, a esa plenitud, a esa totalidad, pues nosotros vamos a poder portar estas flores que incluso embellecen a cada uno de los númenes eh, por el grado de conciencia que llegan a portar. Para los inicios, pues tenemos a Huitzil en el colibrí gris y también pues tenemos en el número 1 como regente de numeral al mismo Xiuhtecuhtli. Entonces, eso lo vimos en todas las trecenas. En las 20 trecenas, siempre el número 1 siempre va a ser Xiuhtecuhtli, por eso le decimos el Señor de los Inicios. De repente eh, aparece y por eso las dobles presencias, como el día del inicio. Aquí vemos a los volátiles o criaturas voladoras. También nos van a acompañar una a una. Va a ser interesante cómo vamos a poder ver que se conjuntan, se complementan y vamos entonces a observar esa misma combinación para que nosotros mismos propongamos y empecemos a interpretar qué es lo que hay que trabajar en esta trecena. Es un trabajo que lo vamos a llevar en el grupo y vamos a citar quién nos toca de numeral, quién como señor de la noche, que por cierto hoy está Chalchitlicue también, eh, para la cuestión emocional en el tonal Omeatl, agua, acuático, agua y fuego, el mismo difracismo que estábamos citando ahí en las conversaciones, que es la fusión o el acompañamiento, la complementación de dos conceptos distintos que crean uno nuevo, uno diferente, uno distinto. Eso también es evolución y vamos a tener 13 oportunidades para que nosotros ya nos empecemos a soltar, a saber qué hacer para seguir viviendo el Tonalpohualli. Tenemos aquí esta reproducción también de la última tira de 13 días, los 13 días finales, eh, con las respectivas imágenes mánticas. Tenemos a Tostli, contamos 13, llegamos al último, Xochitl, y uno a uno pues tenemos eh, estas imágenes de pronóstico, tanto inferior como superior. Esta también es una reproducción también del tlacuilo llamado Yolwa. Es interesante y me parece también interesante y oportunidad la reproducción que se ve muy fiel. Es una reproducción moderna, el estilo también llega a notarse, no es una réplica, una calca exacta, sin embargo los conceptos se respetan, se estudian incluso la coloración, en algunos casos vemos ya la aparición del color turquesa también, que en los amostlis originales pues se llega también a perder en algunos, ¿no? Entonces, eh, esperemos tener noticias también con nuestro hermano Tlacuilo Yosafat, que es el que nos puede guiar también con sus talleres y su labor en la intervención, en aprender a crear y a realizar estas reproducciones de códices y, ¿por qué no?, realizar códices nuevos para registrar eventos recientes o de trascendencia para nosotros. Y bueno, pues este es prácticamente lo que tenemos para el inicio de Trecena Tostli. Recordemos estos atributos que tienen que ver con el aspecto físico. Aquí vemos esta lámina. Pasamos hace unos días el Quetzalcoatl, que sería el único que se excluye de esta trecena de los glifos terrestres, pero si iniciamos con Tostli, contamos nosotros, vamos a tener en el 5 con Tlazolteo y ese reciclaje emocional, la renovación de Malinali, por si fuera poco, el mismo reciclaje, pero ahora
terrestre con Coscacuautli, y prácticamente con eso queda resuelto para que podamos nosotros cerrar en este muy nombrado signo 13 Flor, Matlacti, Guanyi, Xochitl. Entonces vamos a abrir la oportunidad para sus comentarios y aportaciones. Entonces, si los que puedan encender su cámara, les vamos a agradecer. Y pues el inicio del final, ¿qué les podemos decir? Es muy emotivo y emocionante. El mismo taller también ha ido evolucionando con láminas, afinando conceptos, tratando incluso de amenizarlos, de no saturar de mucha información. Para los que requieran más información, pues tenemos de más, queremos, y tomando en cuenta los que se acaban de integrar últimamente en el taller, pues irnos pasito a pasito, vamos a ir subiéndole de volumen, vamos a ir subiendo información, y tenemos también pues, preparados regentes y conceptos un poquito que requieren un conocimiento previo, y bueno, pues ahorita lo que nos compete y nos concentra es terminar con acciones, con cosas tangibles y manifiestas, este último periodo de 13 días. Adelante, Josafat. Gracias. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Escuchamos. Muy buenas noches a todos. Estén pasando todos ustedes sus rostros y corazones. Yo quisiera hacer más que nada, antes que nada, un agradecimiento al maestro Gastón por tantas diario las lecturas que se hacen. Yo creo que son fundamentales para estudiar nuestra cosmovisión, ¿no? Mi comentario va muy guiado al asunto de las celdas mánticas, ¿no? Me gustaría que le prestáramos especial atención a las celdas mánticas de este rumbo, debido a que son las celdas mánticas que corresponden en la parte posterior, en la parte de abajo. Déjenme les muestro las que se relacionan muchísimo con el asunto del Mictlán. De hecho, la mayor parte de las imágenes que aparecen van a ser imágenes relacionadas al Mictlán. En el Códice Vaticano B, en este caso realizado a mano de su servidor, podemos encontrar en esta parte de abajo muchas escenas que están relacionadas 100% con el Mictlán. Con estados de introspección. En el caso de la parte superior, la única imagen que vamos a ver literal de eso va a ser la posición número 12, en el cual una persona está descendiendo hacia el Mictlán. Y relacionándolo con esto que menciona el Temachín y Gastón acerca del concretar las cosas, creo que es un buen momento de la introspección y del análisis para ir meditando qué es lo que voy haciendo como esta vuelta final, ¿no? En el caso de las tres escenas del sur, ¿no? Que cómo voy a concretarlo, cómo lo he ido haciendo, es un espacio completamente para adentro, ¿no? Es un espacio completamente para el micro, ¿no? Igual no siempre para adentro, ¿no? Pero creo que es importante dividir los rumbos de las tres escenas conforme a sus imágenes mánticas porque van cargadas y van unidas. Entonces, en este caso, creo que en el Amoxtli Yowali Hecat es un poquito menos conciso con este discurso, porque el idioma del Amoxtli Yowali Hecat es más técnico, es más como el de la letra bonita y es más grande, es más como algo más exclusivo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar, por ejemplo, el Códice Cospi o el Códice Vaticano B, que no tengo el Cospi en este caso, en ese momento para enseñárselos, podemos encontrar un poquito más de abstracción y expresionismo en las imágenes gráficas, ya que el mismo expresionismo de las imágenes es el que nos termina dando un discurso que complementa esta lectura, ¿no? Y pues nada, que espero que todos tengan un excelente inicio de trecena. Como mencionó el Sebastián y Gastón, en vivo de los live en TikTok siempre ando haciendo las publicaciones gratuitas del curso de los códices, pero ya le vamos a empezar a dar un poquito de valor y un poquito más de seriedad a esto de hacer el curso de códices para que podamos ser más personas, los cuales podamos aportar un poquito más a estas opiniones y podamos florecer juntos, ¿no? Sin nada más que agregar, pues más que desearles una buena noche y un excelente inicio de trecena. Que el fuego les acompañe su alma y sus corazones siempre. Gracias. Gracias, Camate, hermano. Sí, fíjate, citaste una imagen que la tenía reservada para la siguiente semana. A mí me gusta, es una de mis favoritas. En el tonal 11 Tecpa, vamos a tener ahí a una persona sumergiéndose
en las fauces del Zipacli, que las vemos escalonadas, pero si no le viéramos el ojito ahí en el Borgia, si no le viéramos ándale para allá, el ojito, si no viéramos la textura ahí, parecería que fuera, no sé, ahí un petate, ¿no? Cualquier cosa, pero sí tiene que ver mucho con el trabajo también que en el MICLA. Ese tal vez llegue a ser una oportunidad de hacer la meditación más profunda que hayamos hecho hasta ahorita. Entonces, ahí quienes han estado en las del vacío se pueden dar una idea. Yo creo que ya son las condiciones también por el entrenamiento que ustedes mismos han hecho con las meditaciones, con el cultivo del silencio mental, como para tratar de irnos un poquito más para allá. Entonces, esto viene dentro de esta trecena. Prácticamente va a ser de lo mejor, lo que podamos nosotros hacer y dar, porque estamos cerrando. Vamos a hacer de cuenta que nos vamos a despedir y no quisiera decirlo tan abrupto, pero ¿qué pasaría si nosotros nos quedaran nada más estos 13 días para vivir y para alcanzar nuestro máximo? Si el mismo día 13, el último, fuéramos a morir, ¿como para qué postergar el trabajo? No tan solo en el trabajo onírico. ¿Hasta cuándo vamos a resolver los temas de linaje? ¿Hasta cuándo vamos a cerrar? ¿Cuándo vamos a tener arrastrando esos temas emocionales, los miedos, las heridas, las experiencias contundentes o trascendentales que nosotros recapitulamos de vez en cuando? ¿Hasta cuándo las vamos a seguir cargando? ¿Nos la vamos a llevar al siguiente 260? Al cabo, por ahí está la grabación, ¿no? Usando un poquito de sarcasmo, lo que pretendemos es ese sentido, sí de urgencia, pero es más bien un sentido de presencia, de estar presentes. Estamos situados aquí, hoy. Hoy dos Atl, dos Agua, que vuelve a tener a Igneos, ¿no? Y esto que conversábamos en el grupo. ¿De qué forma el aprendizaje y todo lo que me he expuesto me hacen una persona diferente el día de hoy? Sí, más capaz, más consciente, pero más cercana a lo que realmente soy. No a lo que me dijeron, no a lo que pienso que soy, sino realmente a lo que... ¿Qué hay de tus propósitos y tu lista que hiciste hoy recordando la primer trecena? En el uno Zipacle, cuando leímos la trecena, vimos los aspectos y vimos qué es el propósito para cada uno de ellos. Para algunos era ir al gimnasio, para algunos era ya no comer azúcar, para otros era estudiar, para otros era aprender calendario, para otros era disciplinarse, para otros... ¿Qué hay? No nos lo enseñes, pero saca de tus apuntes y revisa. Probablemente aún, aún puedas atenderlo, si no llevarlos al feliz término, a la culminación como iniciaste cuando te lo propusiste. Pero aquí solamente te puedes hacer dos preguntas. O bueno, recordar dos cosas. Si ves ese proyecto y no estás en el lugar donde quieres, solo pregúntate, ¿sí hice mi mayor esfuerzo? ¿O lo postergué, o cambié de planes, cambié prioridades, o empezamos a justificarnos de que pasaron mil cosas y ya no se pudo? Eso solamente analízalo tú.
Aquí no es la intención ni exhibirnos ni sentirnos mal. Aquí es que si tú sabes que lo que estuvo en tus manos lo hiciste, entonces te puedes sentir satisfecho. Así de sencillo. Y ese pequeño cambio de conciencia en el transcurso de estos 260 fue lo que te hizo cambiar las prioridades. Entonces no te culpes, porque eres una persona más sabia. Y porque si para antes era importante algo y hoy ya está en segundo, en tercer lugar, entonces hoy, tal vez sea más benéfico lo que tienes en tus prioridades hoy, este presente. Entonces, esas atiéndalas, esas resuélvelas. Y también, pues, premiate, regocíjate, ¿no? Como se dice también en los pueblitos, ¿no? Disfruta del fruto de tus manos, de tu trabajo, ¿no? Porque eso también es merecimiento. Pues, si realmente trabajaste, te cultivaste, te disciplinaste, sorteaste mil adversidades, cambio de planes y todo, y es algo muy distinto, felicidades, se cumplió con esa evolución. Y no necesitaste 260 días, solamente necesitaste un segundo en donde pusiste un autoanálisis y atención, y ese segundo puede ser este. Esa toma de conciencia en presente hace que estalle la pulsión del fuego y digas, ya sé lo que voy a hacer. Y emergen las ganas de hacer cosas. Esa pulsión, ese fuego ígneo del propósito, de la concepción antes de que se materialice, ese es el fuego, ese es el oriente. Por eso está el Zipacli al origen. Por eso está el mismo Xiuhtecutli. Termina algo, lo que sigue, termina algo, lo que sigue. Y eso se empieza a materializar, como lo estábamos hablando en la sesión virtual pasada. Después se empieza a materializar, ¿no? Entonces utilizamos esos ejemplos de los estados de agregación de la materia, en donde empieza de lo sutil a lo tangible, ¿no? Pasando por el aire y después se hace más denso y esos átomos se juntan un poquito más y se hace agua y después se juntan todavía más esos átomos y se hace sólido, tangible. Resumiendo y recordando, de nada sirve que pensemos muy bonito, tengamos unos planes magníficos, hermosos y toda la buena intención, si no es manifiesto. Si no se ve tangible, hay que revisar, hay que revisar. Por eso los guerreros, por eso hombres de conocimiento, hombres y mujeres, son de acción. Si es necesario hacer otra lista o revisar o tirarla a la basura y ir por una sola cosa, que puede ser incluso decidir en este momento estar en paz. Y si es así, cumpliste. Y te puedes sentir satisfecho. Si no lo es, pues bueno, hay más oportunidades, pero no pensemos en los siguientes ciclos y en el mañana. Esta tercera también va a ser muy reiterativa el estar en presente, porque todo lo demás es ilusión. Lo que ya no hicimos no existe, es ilusión. Lo que vamos a hacer también es ilusión. Lo que me hicieron, lo que me preocupa, es ilusión. Lo tangible, lo que hay ahorita aquí, es esa pantalla que tienes aquí, lo que estás oyendo. Ese es el presente. Y dentro de este presente, dentro de tu soberanía, eres soberano. Y eso te hace
decidir qué crear. Reconozcámonos como esos dioses que podemos, con esa libertad y ese poder, no tan solo modificar el entorno, crear cosas nuevas. Vamos entonces a tener un tránsito interesante con pues cada uno de estos glifos. Hoy, esta agua. Mañana volvemos nosotros igual que el tránsito para mañana de Ixcuintli. Y vamos a iniciar con la revisión del trabajo en el Mictlán. El trabajo en el Mictlán, y aunque para algunos digan, pues es que no puedo, no es nato, o se me dificulta, o no me ha llenado ese interés. No tan solo es el Mictlán, es solamente lo intangible. Pero se puede iniciar con parar el diálogo mental. El silencio mental también es trabajar en el Mictlán. Hacer meditación también es trabajar en el Mictlán. El que nosotros aceptemos y recordemos que lo que vemos es tal vez la mitad de lo que somos. Lo que no vemos es esa otra parte. Todos están en polos totalmente opuestos diametralmente. El norte, en el Mictlán, y el sur. Y por ahí citamos al códice Feyerabad y Mayer con la presencia de Centeo y de Mictlán Tecutli, que también lo respalda. Entonces, pues, volviendo a resumir, es una trecena Tosli de acción, una trecena de revisión, no de juicio, una trecena que nos exige una celeridad de decir, pues se está acabando el tiempo, hay que concretar lo que empezamos, ¿no? Es una invitación. Muchas gracias. Y escuchamos a Lucy. Qué bueno que te animas a compartir tu palabrita. Adelante. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Pues siempre como muy inspirador escucharlos. Gracias por todo lo que comparten. Quería compartirles que es la quinta trecena en la que yo estoy y que justo pues esta trecena como que ha iniciado como muy reflexiva para mí, en el sentido como primero de que me he dado cuenta que los días Touchly son muy movidos para mí, como que me mueven mucho y también me inspiran mucho. Y ahora cuando vi pues que era esta trecena, como pues la esencia principal de la trecena, como que dije, no sé qué va a pasar en mi vida, em, pero sé que algo, ¿no? Y que ya está pasando algo. Entonces como que me puse a reflexionar mm, el para qué me tocó o elegí o me llegó, o no lo sé, iniciar como este curso, este taller, eh, pues como al final, ¿no? Como que me tocó prácticamente pues la última partecita para ese reinicio y como que sí lo coloco mucho en mi vida de esa necesidad de cerrar ciertas cosas, ¿no? Cerrar como un capítulo importante pues, de mi vida, como una faceta. Y, y pues eso, como que estoy un tanto inspirada, pero a la vez como con emociones y demás. Y ahorita que hablaban como del Mictlán y de lo intangible, pues creo que tiene todo que ver. También compartir que a partir de estos encuentros con esta información, con ustedes, como en el día a día, he podido conectar más con mis sueños,
recordarlos como nunca antes. Y estoy pues elaborando como esa parte, ¿no? Entrándole y, y pues nada, como agradecer. Muchas gracias. Vamos, gracias a ti, siempre nos da gusto cuando gente nos dice, pues, no le ponía atención a los sueños o no lo lograba, pero desde el momento que lo decidí, lo estoy logrando y me doy cuenta del avance. Yo creo que en eso radica, el que nosotros nos decidamos, lo voy a lograr y el creértela, híjole, te ahorra más de la mitad del trabajo, ¿no? Y pues felicidades y muchas gracias porque También te una sirve. Ajá. puede ser como que siento que cuando llegué también me perdí un poco porque se hablaba en todo momento como de pues ciertos propósitos que uno pues se había puesto. No, no sé si al inicio como del ciclo se coloca un propósito como principal y a lo largo de las trecenas pequeños propósitos o algo así. No sé si la palabra propósito es la más indicada, pero no encuentro otra en este momento. No sé en ese caso como si ustedes sugieren que por trecena tengamos como en mente cierta cosa a trabajar específicamente o Sí, una en grande por todo el curso. es una palabra que utilizo mucho. Yo creo que es la adecuada. Conociendo a los signos y a los significados de la simbología, te das cuenta que de repente a la mitad de la trecena aparece un cipactli y es uno de inicios, uno de propósito. Entonces dices, ok, es un día para iniciar esto. Entonces puedes revisar y puedes recomponer. Aunque sí, y eso a lo mejor no lo hemos dicho explícitamente, pero en cada trecena, en cada inicio de trecena, vemos el regente, vemos lo que se va a trabajar. Es importante saber en dónde se cierra y se les da el propósito de la trecena. De hecho, incluso lo estoy haciendo con los numerales en las imágenes que se comparten luego ahí en las redes. Ya no pongo el regente del número es fulanito, tiene que ser esto, así. Lo trato de hacer en una sola palabra. Por ejemplo, el 2, Tlaltecutli, materialización, punto. Ah, no. Para tenerlo en mente, ok, ¿cómo voy a trabajar yo un glifo de un conejo que es prolífico, que es activo, dinámico, que está ligado a la tierra también, que se reproduce y con todos los atributos del sur, por eso los englobamos, y que lo refuerza contra el Tecutli, ¿no? Yosabad lo estaba diciendo muy bien, es la tierra, ¿no? Es un concepto diferente. Para algunos es aterrador ver a Tlaltecutli ahí con sus garras y sus uñas, sus colmillos y todo en esta forma andrógina, pero en realidad la tierra es así, es salvaje, o sea, estar en la selva y saber que te pueden comer, pero tú también estás dentro de los que se comen a todos y ves que es necesario y eso también te exige un estado de estar presente en todo momento. Entonces se refuerza. Entonces es interesante estas dobles presencias o atributos que se enriquecen y eso nos marca no tan solo el propósito del día, junta las interpretaciones todos los días y hacemos un resumen y eso te va a dar igual al propósito de trecena. Estamos cerrando nosotros hoy, en esta trecena, les digo, es como un examen, palomeas ahí el checklist de lo que sí has cumplido, lo que has logrado y los logros son frutos, experiencias nuevas son frutos, logras
nuevas capacidades como el tomar conciencia entre los sueños son frutos. Entonces estamos en un super cierre, pero el cierre no es platicado, es manifiesto. Ese es el propósito de esa trecena. Y cerrar sin dejar pendiente. Cerrar como deberíamos de hacerlo, sin voltear atrás, sabiendo que el antes y el después nos hace una persona distinta. Las decisiones que tomamos una vez dadas, no hay marcha atrás. Ya no vamos a decir que si bien, si para mal, no, eso del concepto de bien y el mal también son adoctrinamiento. Puedes sustituirlo por benéfico o perjudicial, adecuado, inadecuado, hay mil formas. Pero en realidad, lo que importa es el presente, que también estés bien consciente de tus logros. Y ya hablamos también del concepto de la flor y también lo estaba reservando para la última sesión, el cumplimiento de propósito. Adelante, Josafat. Bueno, quiero añadir algo que me pareció importante destacar ahorita que Lucy hizo su pregunta. Hay una escena en el Códice Borgia, y ya voy a hacer algo que no me gusta mencionar el Códice Borgia. Em, Yo creo que viene muy marcado ahí, lo de las trecenas. Recordemos que hay un periodo de las medias trecenas en la cual nos van subdividiendo varios periodos en los cuales también las trecenas van dividiéndose. ¿Qué quiere de qué va esto, no? Después del periodo de los teteo y las teteo que punzan, punzan y cargan al ser en creación, aparece después de este Tezcatlipoca estas imágenes que son las medias trecenas. Eh, muy particulares, ¿no? ¿Cómo las vamos a leer? Aparecen los glifos, por ejemplo, en este caso del oriente, en la parte de abajo, el Zipactli, el Acatl, el Coatl, el Olin y el At, que son los primeros que aparecen en el Tonalpoali. Y se va a contar Zipactli en la bolita de Hecat, Cálico, Espalin, y así, ¿no? Nos vamos diciendo en cada una de las medias trecenas. Ahora, creo que es importante también mencionar un tonali que aparece en este códice Borgia, que es el Matlactli Olin. El Matlactli Olin viene acompañado de Tezcatlipoca en el numeral número 10, y pues el Olin es esta sinergia que aparece en la vida, ¿no? Y curiosamente aparece una celda mántica completamente en el estado de Mictlán con dos flujos diferentes. Un flujo celeste como tal en un color azulado y el fondo como tal en un fondo negro, ¿no? Son dos Mictlán diferentes, un estado de Mictlán diferentes en el cual se va a ver inmiscuido el tonal y Matlactli mismo, que a su vez le da eje y estabilidad a otra página, esta famosísima de 4 rumbos, que hace una flor en el dibujo de la lectura. Entonces, pues sí, creo que las trecenas pueden subdividirse y pueden trabajarse también con base a esta información en la muestra Borgia, eh, independientemente como media trecena, ¿no? Creo que es importante un poquito mencionarlo, ¿no? Sí, Eh, cómo no. De hecho, de los volátiles tenemos a la mitad de la trecena a Papalo, es el único que no es ave de los volátiles. Por eso no se le puede llamar las aves, ¿no? Las 13 aves, porque siempre se le llama criaturas voladoras o volátiles, precisamente por la mariposa, 6 días antes, 6 días después, y también tiene la forma de una bisagra, ¿no? Entonces, son alusiones. Un día de transformación que también nos tiene que decir, pues si vas a mitad del camino y tienes que hacer algo totalmente distinto, pues adelante, ¿no? O sea, ese es el día, este es el día de hacerlo. Emblema de la transformación, el papalo, ¿no? Muchas gracias, Josafat. Sí, es interesante. En la parte de los macuiltonaleques, que son las criaturas que aparecen relacionadas con el 5, también muy características también del sur. No he querido revolver mucho, no he querido revolver mucho porque sí son datos, ¿no? Estamos tratando de irnos con lo básico y por eso les digo que poquito a poquito les vamos a ir compartiendo un poquito más información. eh, para que sea práctica, para que tú digas, ok, creo que con numeral signo, trecena y regentes, y si acaso Señor de la Noche, con eso creo tengo como para echarlos en los ingredientes y me den un tonal único para trabajar algo en específico.
Y sí, para abonar, pues vamos a ir compartiendo. Por ahí el profesor Ilhuicaya está activando también su página, Ilhuicayo, este, están pegando también maestros en el grupo de Tlactocan Calendárico. Estamos tratando de concretar ahí 2 proyectos más muy grandes que esperemos se puedan echar a andar el mismo 7 de mayo con toda la fuerza del inicio del Tonalpohualli. Y no les quisiera adelantar, pero sí, de información viene mucho más. Este taller 260, pues la intención fue el vivirlo, como cuando a mí me hubiera gustado acercarme al calendario. No aprenderme mecánicas que no entiendo, ni decir, este, esto se me hace totalmente ajeno, o por qué lo hace, y sencillamente vivirlo porque lo decía un Temastiani, o porque así estaba en una gráfica. A mí me hubiese gustado que hubieran dicho esto, que estamos hablando, esos conceptos lo puedes aplicar hoy en tu vida. Y la vivencia, yo creo que esa te hace aprenderlo más fácil. Y así cada uno va teniendo hasta sus deidades y a sus signos favoritos, ¿no? O cuando cae, por ejemplo, dice Lucy, cuando cae un día conejo, andamos, pero movidísimos. Sí, sí, así es, así es, así Y qué bueno que lo sienten, y qué bueno que lo externan. Al rato te aseguro que pierdes la cuenta o es así, y de repente dices, hoy como que es un día conejo, oye", y lo vas a checar y vas a, no sé. Lo que nosotros queremos es que ustedes lo sientan, que esta información no sea una base de datos, sea experiencia. Si es experiencia, ustedes van a poder transmitirla. Esa es la forma de los abuelos. El tolteca es un ser de experiencia. Nadie te puede negar tu experiencia. Si tú soñaste que volaste, nadie te puede decir que no lo hiciste. Nadie. Y no necesitas comprobarlo, ni que te crean. Lo viviste y punto. Por eso la experiencia es la que se le llama sabiduría en nuestra cultura. No es conocimiento, no es doctorado, maestría, un título académico, etcétera, que sí son importantes, que sí tienen su importancia, pero pertenecen a otra línea de interpretación de la realidad. La experiencia es la que te hace, con el tiempo, un tlamatinime, sabio. Y pues esa es la intención. Esto lo pensaba hacer también la próxima semana. Yo creo que sí lo vamos a hacer de todos modos y pues ustedes me van a platicar qué cambios han visto, han tenido, que les gustaría para el inicio. Este, Ojalá y podamos hacer incluso una extraordinaria, una sesión fuera del compromiso de una semanal y también abonemos esa parte, ¿no? Y veamos entre nosotros que están conectados en diferentes países y partes del mundo y vean que estamos conectados con hermanos porque estamos observando una forma de ver el mundo muy parecida al que tenemos con un hermano en otro país o en otra latitud y que resuena. Y esa hermandad, esa fraternidad, porque es como una familia, ese es el Calpulli, ese es Toltecalmeca. Tal vez no sea físico, o antes sí lo fue, ya después de que la vida misma y el encierro forzoso de todos movió, se expandió, y gracias a eso pues podemos saludarnos mediante estas herramientas, y entonces la familia crece. Y seguimos aprendiendo. Ustedes de lo que me comparten también aprendo mucho y me abre puertas y panoramas de dónde aplicar esto.
no para que lo haga yo, pues conozco a lo que los pueden hacer y esa es también parte de mi labor. Y yo creo que ese es parte del resurgimiento de Anáhuac, porque incluso gente de otra cultura, de otra forma de pensar, de otras religiones, y no quiero decir de otras razas, pero no razas desde la xenofobia. Gente que ellos dicen así, gente de Rusia, gente de Alemania, me dicen, me gustaría ser mexicano, ¿no? Sienten feo porque los discriminan aquí por ser güeritos. Eh, y lo enfoco porque es una línea de conocimiento, una forma, una sabiduría en donde vas a encontrar la respuesta a todo lo que te preguntes, en verdad. Así sea ciencia, así sea matemática, sea lo que tú quieras. Y llévatela por ahí de tarea y después pregunta si hay algo en la que no te dé respuesta a esta cosmovisión y nos la dices. A lo mejor yo no la sé, pero alguien sí se la sabe. Le vamos a preguntar a los que saben. O a lo mejor y uno de nosotros sí lo sabe y nos lo comparte. Y es donde el tejido se hace evidente por la fortaleza. Y ahí ya no depende de cuántos años estés aquí, porque tú tienes la respuesta de algo que entendiste, algo que viviste, o algo que te descargaste directo de la nube. Ese es el tejido, es el petate. Y eso es lo que somos. Entonces, pues es un cierre emotivo y va a ser más, pero feliz de cumplir, gustoso, pese a, a- a- a que han cambiado muchas cosas. Y se puede que se nos haga difícil, a mí se me está haciendo difícil llegar a tiempo, pero, pero por mí me estaría yo todo el día puliendo esta información. Si le sirve a alguien de algo, con eso estamos bien servidos, estamos cumpliendo. Así es que, pues, al que le interese, úselo. Si no les interesa, no pasa nada, no pasa nada, no. No hay importancia personal. Cada quien tiene sus prioridades. Algo que les compartimos y aquí nos pregunta Diego. ¿El sur se encuentra la puesta del sol? No, la puesta del sol está al poniente. Donde nace es el oriente. Por eso preguntas, oye, ¿me puedes orientar? Es decir, dame luz. El oriente es donde sale el sol y en oposición es donde se mete el poniente. Huitzilopochtli es el colibrí zurdo. Entonces, si tú fueras el sol, te irías tantito a la izquierda. Y así es tu tránsito por todo el mediodía, ligeramente a la izquierda hasta que se pone. El sol no se para, por lo menos aquí en México y en la franja del Ecuador hacia arriba, no pasa por el centro, pasa ligeramente a la izquierda, a su izquierda. Por eso es Huitzilopochtli, ¿no? Em, la luna nace al sur. No, no, pues también la vas a ver, por el movimiento de traslación de la Tierra, pues la vas a ver también aparecer por el oriente y pues si de repente la vas a ver en varios lugares por el eje de inclinación. Y hasta ahí creo que son las preguntas. Muchas gracias.
Nos pregunta Lucy también, la imagen de los volátiles, ¿a qué se refiere la imagen central? Por ahí nos compartió unos audios excelsos, Josafat, escúchenos ahí en el grupo. Es más, yo creo que él te puede responder a qué se refiere esa imagen central de los volátiles. Y la voy a poner, y si nos apoyas con mi estimado Josafat, Justo. déjame, Ok. Yo aquí la también, tengo. déjenme saco mi acordeón. Ok, pues miren, en este caso estamos viendo la reproducción del maestro Lino, ¿verdad? Sí, 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 la de Lino. Precioso su trabajo, la verdad es que ese verde que le mete a mi gusto me gusta más que el verde olivo, es que te resalta más el detalle. Bueno, pues aquí vemos una serie de 13 volátiles, ¿no? En medio vamos a encontrar, lo voy a tratar de hacer un poco más grande para que lo pueda ver yo. En la parte de en medio vamos a encontrar un difracismo. La mitad de la página va a estar regida por un aspecto terrestre y lunar en la noche, en un estado de Mictlán, eh, y la otra mitad va a estar regido por un lado de tono, ¿va? Misma simbolismo que vemos encontrado en el mismo Tonatiuh, al lado de Soy con dos flujos, uno amarillo y uno verde. Dos flujos habla de esta sinergia que hay, del Home. Abajo del Sol, abajo de Tonatiuh, que es esta persona que está en color rojo, en color ígneo, obviamente en el Sol, podemos encontrar su nombre calendárico, el Nahui Olin. El Nahui Olin es estas dos bolitas que están 2 y 2, y ahí abajito el Olin, ¿no? Luego vamos a encontrar otra fecha muy importante, es el Seacat, el que está dividiendo en la parte superior abajo del Quetzal. eh, Ese es el Seacat, ¿no? Entonces estamos hablando en un Tonali, en Nahui-Olin, en un año Seacat, ¿no? ¿Por qué Acat? Porque es del Carrizo, porque es por donde estamos iniciando todo, ¿no? Estamos hablando de un inicio. En este caso hay un ser antropomorfo, meramente, este sí es antropomorfo, que está sacrificando, está ofreciendo con esta bandera de sacrificio, con el pantli, la cabeza de la codorniz, la cual está siendo engullida por la tierra, que también sirve de alimento para la tierra, la cual va a ser parte del sustento, de lo cual va a surgir todo lo que viene ahorita en el Tlaltecpac, todo lo que estamos habitando nosotros y lo que nos hace ser en el plano físico. Ahora, podemos ver que el chorro de sangre corre directamente con dirección de los piquitos hacia Tonatiuh, hacia la boca de Tonatiuh. ¿Va? Entonces, en este caso, el sol se va alimentando de esta ave, la codorniz, misma que aparece en su nombre calendárico, Nahui Olin, al presenciar, al tener presente la codorniz que está presente aquí en el mismo serie de conteos, en el número 4, ¿no? Se va a repetir. ¿Por qué? Porque en el tonali, Nahui Olin, que es el movimiento del sol, la sinergia que va haciendo esta energía nuclear que es el sol, pues va a venir reforzada por el número 4 con el mismo tonatiuh, que es el portador, redundando, y la codorniz que siempre lo va a estar acompañando, ¿no? En este caso, gráficamente representando un ser del cual se ofrenda el líquido precioso para que Tonatiuh se alimente y para que la tierra misma se alimente. Entonces, esto está fungiendo como en dos aspectos diferentes, no está uniendo dos planos. Pues no sé si hasta aquí alguna duda o algún comentario al respecto, pero pues más o menos eso. Sí, pues está genial, mi hermano, con lo de las fechas. Regente del numeral 4, Tonatiuh. Ahí está el Nahui Olin que dice Josafat. Y la referencia de la que nos dice, este es Ipactli, que está abriendo las fauces, ahí lo vemos, la Tierra y la Luna. Esa es la división que él dice. Y de este lado es nocturno y de este lado es diurno. Estamos hablando de un equilibrio, como diría Einstein, ¿no? La energía no se destruye, solamente se transforma. Lo que se destruye aquí se va para acá, lo que se acaba aquí le sirve a este de acá, y todo es un equilibrio armónico. Todo lo que nosotros atravesemos y pasemos tiene una causa también. El entender este equilibrio nos facilita incluso la capacidad de aceptar las pérdidas o las cosas que aparentemente son injustas para nosotros.
Esa parte de entender el equilibrio nos, nos predispone a también estar dispuestos a sacrificarnos o a ofrendar. Eh, no necesariamente la vida, ¿no? No queremos hacer sacrificios humanos, ¿no? Pero entendamos, y ese siempre lo vamos a repetir, el autosacrificio, el esfuerzo, lo que tú o le ofrendas a tus seres queridos, el desvelo, el apretarte el cinturón, el hacer algo con tus manos. O sea, no todo es doloroso. Tú puedes agarrar y decir, híjole, no sé dibujar, pero me voy a poner a dibujar para regalárselo algo a mi hermano el día de su cumpleaños. Esa es una ofrenda y eso también es un sacrificio y es bien válido. Yo creo que queda muy puntual. Muchas gracias, Josafat. Y no sé si hay alguna otra duda. Dejo de compartir y nos la anotan por ahí. Muchas gracias. Cintia nos levantó la mano por ahí y ya no la veo. Ah, sí, ahí está. Adelante, Cintia. Gracias, Temachtani. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Tengo una pregunta. Sí. En esta lámina de la Moxley que nos hicieron el favor de interpretar, también representa la ritualidad de la trecena. En esta solamente son los volátiles. Son 13 números, Ajá. 13 volátiles. O no se les dice aves por la mariposa. Son criaturas voladoras. Pero esas las tiene todas las trecenas. Siempre se repite. Cada trecena, cada una de las 20 trecenas de todos los signos, se repite y se repite y se repite y se repite. Es Vaya, me continuamente, hizo, sin interrupción. sí, gracias, Temachtani, pero me hizo recordar, por ejemplo, ahora la proximidad de ya los pedimentos de lluvia. Recordé que se sacrificaban, aún todavía se hacen las codornices. Sí, ahí está la colonicita y algunos por aquí guajolotes. Por eso lo relacioné con la ritualidad de estas fechas. Sí, bueno, en el caso de las veintenas, como Tlacachipehualistli, apenas ayer el profesor Ilhuicaya nos compartió por ahí un texto Increíble. y hablaba de las veintenas y vale, fíjate que qué bueno que sacas el tema, porque para muchos el ritual es para agradar a Xipetote, es el culto a Xipetote y lo tenemos como corregente. Para algunos, relacionado al ciclo agrícola, el chipetoque es ese maíz que se le quita la pielecita Así es. y sin embargo, hay más significados de chipetoque y Ah, más claro. sabiendo que este es Catlipoca, que es la parte inmaterial, entonces sirve muy bien para ejemplificar muchas cosas, la ritualidad sirve para recordarnos de esos significados. Y para no meternos en discrepancias con grupos que hacen la celebración de veintena un día y otros lo hacen otro día y otros al terminar la veintena, no le revolvemos tanto lo de las veintenas. En el estudio del Tonalpohualli, a mí me gusta diferenciar trecenas de veintenas. Las trecenas es el trabajo personal y las veintenas es el trabajo con la comunidad. Es por eso que se sincretizaron y en cada pueblo son diferentes rituales dependiendo del patrono del lugar. Es hacia afuera. Las veintenas, el trabajo es hacia afuera. Con la comunidad, con la familia, con el pueblo, con otros grupos. Es hacia afuera. Las trecenas son hacia adentro. Eso es lo que a mí me gusta citar para diferenciar trecenas de veintenas. Otro tipo de conteo, no es que sean cuentas distintas, hay también quienes dicen que un
Una cuenta distinta es el Tonalpohualli y otra es las veintenas y el ciclo, el calendario, le dicen civil y el religioso, y no, no, dejándolo bien claro. No existe un registro en ninguna Mosli de que un día tenga dos tonales y que uno sea el Tonalpohualli y que otro sea el de las veintenas. No hay, no existe. El mismo tonal tiene que coincidir en la trecena y en la veintena. Te imaginas, esto no, perdón que lo interrumpa, me gustaría añadir algo que dijo muy importante Cintia. Obviamente hablamos de las imágenes rápido, porque no nos vamos a pasar, nos podríamos pasar hablando aquí una semana de la misma imagen, y creo que no terminaríamos, ¿no? Ni siquiera de empezar con el 1%. Entonces, yo creo que salen y salen las ideas, pero es importante, por eso digo que es importante que pintemos todos, porque ya que empiezan a salir estas preguntas, pues ya empezamos a nutrir todo, ¿no? Fíjense que analizando la imagen y dejando toda la información de fuera, eh, el conteo de los volátiles justamente es como el paso del cielo, del sol. O sea, está fungiendo como el paso del sol. Y el número 7, como menciona el tema de Gastón, pues es obviamente la bisagra de la mariposa, ¿no? Está justo a la mitad y es lo que está rompiendo el esquema, tanto de que esto ya no es un animal. Y otra cosa muy importante es que el pedimento de la codorniz que menciona Cintia, se menciona también porque recordemos que Tlaloc es un sol de una era. Entonces, no solamente es la lluvia, ¿sí? Entonces, él fue un sol de una era. Entonces, es importante de hecho, les voy a mostrar el Códice Vaticano, ¿ve? Como en uno de las representaciones tiene Tlaloc un disco solar. Miren, es un poquito pequeño el detalle, pero se puede ver en este lado de aquí, como color turquesa, verde, rojo, y en medio, pues el disco mero solar, ¿no? Tlaloc también tiene esta misma característica, ¿no? Collar que luego presenta Xolotl y algunos otros teteo. Pero ya, para no hacerlo más largo. De hecho, Tlaloc, y pese a lo que se dice, es que no me gusta decir cosas que pareciera que estamos debatiendo a otros maestros. Su nombre lo dice Tlaloc, Tlali, es de la tierra. Antes de que llegara Huitzilopochtli, el que estaba rigiendo el sur era Tlaloc, la tierra. Y la lluvia es uno de tantos poderes, una de tantas cualidades, una de tantas jurisdicciones que tiene, pero en realidad Tlaloc es la fertilización o la fecundidad. Así. Y utiliza, por supuesto, el agua para fecundar la tierra, ¿no? Pero el concepto de fertilizar, el concepto de que junta y se crea la vida, ese es Tlaloc. Es Tlaloc. Eh, es interesante y qué bueno que cita. eh, eh, sería puntual después citar los mitos y parte de las leyendas creacionales, pues ahí tenemos al mismo Tlaloc, así como lo fue Tezcatlipoca, el mismo Quetzalcóatl, Chalchitlicue, ¿no? Como la única numen femenina dentro de los 5 soles que fungió como sol. Y posteriormente, pues el último Nahui-Olin, en el que estamos o en el que está por transicionar. Aquí la pregunta de los 3,000,000,000, falta para ustedes, que esa la hemos reservado cuando estamos con los profes. ¿Quién va a ser el regente del siguiente sol? Ah, ahí hagan sus encuestas y sí, pero va a ser interesante, va a ser interesante. Obviamente es extraoficial, no va a haber documentos, no hay vaticinios, no hay. Tal vez los que se acercan a hacer Tonalpouques podamos hacer alguna propuesta para ser considerada antes de que ejerza. Recapitulen, inviertan un pedacito de tiempo ahí, mediten a qué deidad. Hay muchas que todavía no son
no llevan el cargo de ser el sol. Hasta ahorita los importantes. Y hasta ahorita solamente una en femenino. ¿Quién va a ser la regente del siguiente sol? Aquí hay otra pregunta. Híjole, casi nunca hago preguntas, pero aquí está otra pregunta. En la piedra de los soles, ahí están los cuatro alrededor de la cara de Tonatiuh, que son las eras de la humanidad, o sol, conocidas, grabadas en piedra. Ahí están. Y en el centro del Nahuibale. Son 5 soles. El siguiente es sexto sol, o es el primero de otra era, en otro orden. Es el reinicio y otra vez es el 1 de la siguiente vuelta, o es el sexto. Es del sexto, Temachtini, siguiendo su premisa de que la cuenta es ininterrumpida. Muchas gracias, Cintia. Estas preguntas son para ponernos un poquito a reflexionar. Y bien valdrá después poder establecer algún programa o alguna reunión, una sesión entre nosotros para hablar de estos temas. Entonces, se los damos así como de premisa y para no dejar el espacio a todos los temas que nos importan, aunque no los estemos viendo en los talleres. Hay muchos que nos interesan. Entonces, muchas gracias y pues ya nos excedimos un poquitito. Me gusta que ustedes externen sus preguntas y que no se queden con nada, ¿no? Nos escriben mucho por privado y a veces me gustaría hasta que lo pegaran ahí aquí en el chat para que ustedes lo lean. Eso también nos ayuda a sentirnos que estamos en un lugar donde podemos obtener respuestas o algo que nos sirva. Estamos creciendo como grupo. Así es que si hay algún comentario adicional, Yosabat ya se le acabó su batería. Creo que ya están todas las preguntas. Muchas gracias. Voy a frenar temporalmente la grabación.